Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. En esta semana tenemos un montón de cosas para comentar y el programa es bastante largo, por lo que dejaremos casi al final los comentarios respecto al cambio de gobierno en México. En el entorno global destacó la reunión del grupo de los 20 países más industrializados en Argentina, que estuvo a punto de terminar sin un comunicado oficial ante las dificultades para lograr consensos en temas sensibles como el proteccionismo de Estados Unidos, que finalmente quedó fuera, destacándose la renovación del compromiso para trabajar juntos para mejorar el orden internacional basado en reglas que sea capaz de responder efectivamente a un mundo cambiante rápidamente. Para que esto ocurra, sería indispensable que los Estados Unidos retomaran su rol de liderazgo en la construcción y fortalecimiento de este orden internacional, pero hoy van justo en el sentido contrario. En lo que fue una buena noticia, el presidente Trump y el premier chino Xi Jinping acordaron no aplicar nuevas medidas comerciales por lo pronto, lo que representa una tregua a la escalada proteccionista en lo que va del año. Luego de la firma del nuevo acuerdo comercial entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, el presidente Trump dijo que próximamente anunciará la terminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para presionar al Congreso a aprobar el nuevo USMCA o TEMEC, lo que puede generar inquietud en los mercados si los legisladores demócratas se muestran reacios a su ratificación. También resultó relevante la respuesta que da el Banco de Inglaterra a una petición de la Cámara de los Comunes respecto a los posibles efectos del Brexit en su economía, mismos que se resumen en esta gráfica. La línea gris es la tendencia que mantenía el PIB hasta mayo del 2016, la sombra azul es la trayectoria que se estima ante un Brexit ordenado con un impacto negativo entre 1.25 y 3.75 puntos, mientras que la sombra roja es la trayectoria de una salida disruptiva y desordenada que podría tener un impacto de hasta 10.5 puntos porcentuales del PIB. Lo que está diciendo el Banco de Inglaterra es que en los escenarios que percibe posibles, el Brexit tendrá un impacto negativo sobre la economía del Reino Unido. Luego del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el gobierno británico, es ahora el Parlamento del Reino Unido el que tendrá que votar, ya sea para ratificar el acuerdo, pero también puede proponer modificaciones o incluso rechazarlo. Habrá que ver si se recurre a un nuevo referéndum para ver si el Brexit se echa para atrás. Ya veremos. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, comentó en un discurso que la tasa de interés de referencia no estaría ya tan lejos de la tasa considerada neutral, lo que generó la expectativa en los mercados de que el ritmo de aumento en las tasas de interés podría aminorarse. Las minutas de la última decisión de la Reserva Federal dejaron ver que viene un nuevo incremento en la tasa de referencia que se espera para diciembre, pero también hay cierta moderación en el tono para los próximos mensajes, lo que también sugiere que el ritmo de aumentos podría aminorarse un poco. En cuanto a los indicadores de la semana, destacó el reporte de gasto en consumo personal y en este especialmente el componente de precios, el componente central, que pueden ver en la línea azul, creciendo a una tasa de 1.8% por debajo de la meta de 2% de la Reserva Federal y desacelerando un poco. Pasando a los mercados financieros, los mercados accionarios tuvieron una muy buena semana rebotando 2.74%, luego de las bajas notables en semanas anteriores. También el mercado mexicano accionario tuvo una muy buena semana al ganar 1.43%, pero sigue lejos de los niveles alcanzados hace un par de meses. Nuestro tipo de cambio terminó la semana con una variación marginal respecto a la semana precedente en 20.42 pesos por dólar, pero con algunos vaivenes marcados que pueden ver en nuestra gráfica acostumbrada. La tasa de interés de los bonos M a 10 años se mantuvo bajo presión, aumentando significativamente para cerrar cerca de 9.24% en la semana, contrastando con la fuerte baja observada en la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense, que regresó a niveles por debajo del 3%. Pasando a los temas económicos, Banco de México presentó su informe trimestral con una lectura muy completa de la marcha de la economía y con la revisión a su escenario de pronósticos que podemos ver en este cuadro resumen. La expectativa de crecimiento de la economía para 2019 se reduce un poco a un rango entre 1.7 y 2.7%, mientras que para el 2020 se perfila un rango de crecimiento entre el 2 y el 3%. La siguiente gráfica de abanico presenta las expectativas de crecimiento de Banco de México de acuerdo a diferentes escenarios con diferente probabilidad de ocurrencia a partir de una tendencia central en 2.2%. Como puede verse,
Para el 2019 y el 2020 el crecimiento económico podría ubicarse desde una ligera recesión hasta un crecimiento del 5%. Esto quiere decir que hay una altísima incertidumbre sobre lo que podría ocurrir. También modificaron su expectativa de inflación de acuerdo a lo que puede verse en esta siguiente lámina, donde se observa que la convergencia de la inflación hacia su meta del 3% tardará más tiempo en ocurrir. En esta otra gráfica se muestran las expectativas del banco para la inflación subyacente, que cada vez tiene más relevancia en las decisiones de política monetaria. En este caso también se percibe que la convergencia hacia la meta llevará más tiempo. También en la semana se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria cuando se subió la tasa a 25 puntos base, en las que se puede ver una discusión intensa al interior de la Junta y una preocupación creciente, diría yo, tanto por la persistencia de la inflación como por algunas propuestas de política del nuevo gobierno y en el entorno global. Destacó el voto disidente de la subgobernadora Irene Espinosa, que votó por subir 50 puntos base la tasa de interés y quien da una explicación excelente, diría yo, y muy bien articulada respecto a las razones de su voto, con las que, por cierto, no puedo estar más de acuerdo. Básicamente señala que la magnitud de los ajustes de los mercados en México ha sido mayor a la de otras economías emergentes, lo que responde a factores internos como las propuestas de política pública que están generando incertidumbre y aumentando la percepción de riesgo, lo que en un entorno global deteriorado requieren de una señal inequívoca, oportuna y suficiente del Banco Central para dar cabal cumplimiento a su mandato de preservar la estabilidad de precios. Esta reunión, por cierto, fue la última de Roberto del Cueto, que se retira de la Junta por motivos de salud, pero no sin antes advertir que es necesario defender la autonomía del Banco de México, que es uno de los cimientos fundamentales de nuestra estabilidad económica. En los indicadores tuvimos las ventas minoristas creciendo 4.1% real anual en el mes de septiembre, manteniendo un buen ritmo en los últimos 4 meses, como puede verse en esta gráfica. Las cifras de la actividad financiera mostraron una mejoría leve en el mes de octubre con la captación creciendo 4.2% real anual y el financiamiento aumentando 5.9% real anual. La tasa de desocupación a nivel nacional, aquí ilustrada en la línea azul, se redujo a 3.2% en el mes de octubre, en lo que fue un resultado bastante positivo. También tuvimos las cifras de la balanza comercial del mes de octubre con un déficit de casi $3,000 millones como resultado de un gran dinamismo en las importaciones, especialmente de bienes intermedios y de bienes de capital, que superó el de las exportaciones manufactureras. En esta siguiente gráfica podemos ver cómo ha venido creciendo con gran fuerza el comercio no petrolero de nuestro país, tanto las exportaciones como las importaciones. Las finanzas públicas registraron un superávit de $36,000 millones en octubre, con lo que se acumula un déficit en todo el año, en lo que va del año, de $275,000 millones, observándose también en el acumulado una caída en los ingresos del gobierno federal aparejada a un crecimiento importante del gasto corriente. Y este sábado 1 de diciembre se realizó el cambio de poderes y comienza formalmente la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que en un par de largos discursos, primero ante el Congreso y luego ante el pueblo reunido en la plancha del Zócalo, delineó las acciones y medidas de lo que él llama la cuarta transformación de la nación. Comienzo por enumerar muy brevemente lo que me pareció más relevante desde el punto de vista económico. El presidente dijo que no va a aumentar la deuda pública, se respetará la autonomía del Banco de México, se incrementará la inversión pública para rescatar las industrias petrolera y eléctrica, se reducirá el IVA y el ISR en la zona fronteriza, donde también se duplicará el salario mínimo, se establecerá un estado de bienestar para garantizar el derecho del pueblo a la salud, educación y bienestar y seguridad social, los salarios mínimos no volverán a aumentar menos que la inflación, se implementarán múltiples programas sociales previamente anunciados como las becas a los jóvenes, el programa de contratación de aprendices o una mayor pensión a los adultos mayores. Se establecerán subsidios y precios de garantía en apoyo al campo y no se permitirán el fracking y los transgénicos. Miren, yo creo que casi todos los mexicanos queremos de corazón que a México le vaya bien, pero el problema a resolver es ¿cómo le hacemos para que esto ocurra? Veo en el discurso una gran añoranza por un pasado que fue bueno para la economía y que se quiere revivir aplicando medidas que en su momento se pensó que funcionarían bien, pero el México de hoy es muy diferente y el mundo ha cambiado sustancialmente.
me preocupa que la lectura que tiene el presidente de la historia económica del país es que todo comenzó a echarse a perder con lo que él llama la llegada del neoliberalismo a partir de 1983. A la mayoría de las personas no les tocó vivir esa época, pero buena parte de la década de los 80 se perdió tratando de restablecer los balances que se perdieron en la década de los 70, cuando se buscaba conseguir un crecimiento económico elevado, pero hipotecando el futuro, ya que se estuvo viviendo de prestado hasta que llegó la hora de pagar. En esta gráfica les presento el balance fiscal del gobierno, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos, como porcentaje de la producción en la línea azul. La línea roja es el límite razonable de 3% de acuerdo a ciertos criterios. En los 60 había disciplina fiscal, pero luego, en los 70 viene la época de gasto público desmedido y el desorden fiscal que esto produce. En aquel entonces el gobierno interfería fuertemente en la economía, arreglando todo a billetazos y endeudándose hasta que estallaron las crisis económicas del 76 y del 82. La década de los 80 fue una lucha continua por restablecer la disciplina fiscal, lo que se alcanza hasta el final de esta década. Muchas de las medidas económicas de aquel entonces resultaron ser más nocivas que efectivas, como por ejemplo los controles de precios, para los cuales, por cierto, hay abundante evidencia de diferentes partes del mundo que permiten concluir que terminan produciendo más perjuicios que beneficios. Veo en el discurso la intención de regresar a un modelo económico en el que el Estado es el actor predominante interviniendo fuertemente en la economía, lo que además de habernos conducido a serios problemas en el pasado, parece fuera de lugar en el mundo actual. Desde luego, es muy positivo que se refrenden los compromisos de no aumentar la deuda pública, de respetar la autonomía de Banco de México, ya que esas son condiciones fundamentales para la estabilidad económica. Me preocupan los efectos que el reiterado comentario de que México está en bancarrota y las críticas persistentes a la reforma energética y otros comentarios parecidos puedan tener sobre los mercados financieros y las expectativas de inversión en nuestro país. Algunas medidas tendrán efectos regionales y sectoriales significativos, como por ejemplo la reducción de los impuestos en la frontera seguramente tendrá efectos positivos en la región, aunque podrían tener repercusiones negativas a nivel nacional, por ejemplo sobre la recaudación del gobierno. Medidas como la política de aumentar el salario mínimo no menos que la inflación pueden afectar negativamente la dinámica de los precios y del empleo y podrían propiciar tasas de interés más elevadas. En fin, ya veremos cómo reaccionan a estos discursos los mercados financieros por lo pronto y crece la atención sobre el presupuesto que se dé a conocer el 15 de diciembre para ver cómo van a acomodar todas las medidas anunciadas y al mismo tiempo evitar que crezca la deuda pública y se mantenga la disciplina fiscal. En la semana que inicia tendremos en Estados Unidos el siempre importante reporte de empleo y los índices del Institute of Supply Management. En México habrá que ver las reacciones de los mercados financieros a los discursos del presidente López Obrador. También tendremos los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México, la inflación y las remesas de noviembre y el consumo privado interno y la inversión del mes de octubre. Habrá que ver en la encuesta cómo cambian las perspectivas de crecimiento luego de la decisión del aeropuerto. Y con esto terminamos este programa número 104 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal, si les gustó el comentario, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales les pueda parecer también de utilidad. Aquí está mi correo si quieren enviarme algún comentario. Y pues muchas gracias y muy buena semana. $14 minuti. All right.